Bueno, vamos a otros asuntos. Le agradezco muchísimo a los atletas ganadores de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Daniela Velasco, que está con nosotros. Un aplauso para Dani, por favor. Oro en atletismo, pista, ciegos y débiles visuales. Dani, qué gusto, te voy a dar la mano. ¿Cómo estás? Bienvenida, qué privilegio tenerte por acá. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña esta mañana Jonathan Salinas, oro en lanzamiento de bala en silla de ruedas. Mi querido Jonathan, bienvenido, qué privilegio tenerte acá. Orgullo, y está con nosotros Fabricio Chamorro, entrenador de Dani, que también nos acompaña. Entrenador, ¿cómo estamos? Y yo me pongo de pie, y todos nos ponemos de pie para aplaudirles por lo que consiguieron en los Panamericanos allá en Lima, en Perú. A ver, mi querida Dani, oro, ¿verdad? ¿Podemos enseñarla? ¿Cuál es la tuya? Es esta. Acá yo la estoy enseñando, mi querida Dani. Cuéntame cómo estuvo la competencia, cómo te sentiste. Bien, fue una competencia muy padre, muy bonita. Ajá. Mi entrenador y yo habíamos como la planeado unos días antes, ¿no? Solo que yo llegué rankeada en tercer lugar. Ajá. Y híjole, iba como con un montón de dudas y un montón de nervios y pues yo quería como entregarle el mejor resultado a mi país, ¿no? Pero dije, che, no sé. Y pues a la hora de la competencia estuvo muy emocionante. Se hizo todo conforme a lo que habíamos como planeado, aunque no sabíamos si iba a funcionar. Y al final de cuentas hubo un rebase ahí con mi guía en los últimos 40 metros y pudimos ganarle a esta chica. ¡Qué maravilla! O sea, también fue una sorpresa para ti, digamos. Sí, la verdad sí, no me lo esperaba. No te lo esperabas. No. Llegaba rankeada en tercer lugar y finalmente concretaste el primero. ¿Cuántos años tienes, Dani? Tengo 24. ¿Dónde naciste? En la Ciudad de México. Cuéntame tu discapacidad. Mi discapacidad se dio porque yo al nacer tenía una enfermedad, me la detectaron 3 meses después, pero se llama retinoblastoma bilateral. Ajá. Y eso fue cáncer en las 2 retinas. Okay. Entonces tuvieron que bueno, el ojo derecho ya no lo pudimos salvar y en el izquierdo, bueno, pues empecé mi tratamiento, ¿no? De quimioterapias, radiaciones y también quedó como muy afectado, entonces ya de ahí fue la discapacidad. Y cuéntame cómo lo tomaron tus papás, cómo lo tomó tu familia. ¿Es verdad eso que es importantísimo que la familia potencie las habilidades que puede tener una persona con discapacidad desde pequeño para que conforme crezca lo haga con una seguridad de poder lograr lo que ella en este caso quiera? No, es súper fundamental porque pues, en mi caso si mi familia no me hubiera apoyado, no hubiera hecho nada, ¿no? Mi mamá al principio no sabía qué hacer, ella cuando le dijeron que yo tenía una discapacidad visual, pues como que no sabía cómo manejarlo. Empezó a buscar algún lugar en donde pudieran como apoyarme, ¿no? Encontró una escuela para niños ciegos y débiles visuales en Coyoacán y pues me llevó desde, tenía yo un poquito menos de 1 año de edad y bueno, ahí me apoyaron con todo esto de terapias, pues primero de movilidad, ¿no? Y ya conforme fui creciendo, pues te enseñaban cosas básicas que tú no aprendes porque, bueno, la mayoría de los seres humanos aprendemos como por imitación, ¿no? Entonces, cuando tú no tienes esa, pues sí, el sentido de la vista, no tienes cómo aprenderlo, ¿no? Claro. Entonces, justo en esa escuela me enseñaron todo eso, a cosas tan sencillas como comer, como, no sé, cosas así súper básicas. Sí. En todo eso me apoyaron ahí. ¿En qué momento, Dani, de tu vida te diste cuenta que no podías ver? Pues cuando yo era pequeña yo creía que pues, todas las personas eran como yo, ¿no? O sea, o que yo era como todas las personas. Y mi mamá siempre me explicaba y yo sabía que me había enfermado y sabía que no veía bien, pero no entendía qué significaba. Entonces, cuando iba a mi primera escuela, que fue el jardín de niños, y de repente todos los niños me empezaban a decir como, oye, ¿por qué tienes los ojos así, no? Oye, ¿y por qué esto? Y yo tenía conductas diferentes, pero pues yo no me daba cuenta. O sea, para ti era normal, tú estabas contenta, tú estabas desarrollándote. Ajá, tú creías que todo mundo pues era como tú. Ajá, que todo el mundo contaba escalones, que todo el mundo contaba pasos y así, ¿no? Pero de repente un día justo una maestra nos hizo hacer como una actividad. Tenías que ir caminando con los ojos vendados, ¿no? Y alguien te tenía que ir ayudando.
Y entonces cuando acabamos esta actividad, preguntó, oigan, ¿cómo se sintieron, chicos? ¿No? Y todo el mundo dijo, no, me daba mucho miedo caminar, no, cuánta inseguridad, qué miedo, ¿no? Y entonces fue como la maestra dijo, es que así se siente su compañera, ¿no? Y entonces como que me cayó el 20. Ah, por eso, o sea, como que empecé a hacer todas las asociaciones y dije, por eso los demás sí ven el pizarrón, por eso los demás necesitan menos ayuda, por eso los demás, o sea, como todas esas cosas y dije, ¿Y cómo lo tomaste, Dani? Pues al principio es difícil porque dije, soy una persona diferente y ahora qué voy a hacer, ¿no? Y conforme vas creciendo te das cuenta como que no puedes hacer como más cosas de las que pensabas, ¿no? Pero al mismo tiempo como que te das cuenta que debes de ponerle más atención a todas tus demás capacidades que a eso. Entonces me ayudó muchísimo darme cuenta, ok, no puedo ver el pizarrón, pero puedo tener a alguien que me ayude a pasar la información, ¿no? Ok, no puedo escribir así, pero puedo hacerlo de otra forma. Entonces, conforme pasó el tiempo y los años, fui como superando esta parte. Qué admiración, Dani. Qué admiración. En serio, qué admiración. Jonathan Salinas, mi querido Jonathan, ¿dónde naciste? Nací en el municipio de Nicolás Romero, soy oriundo de ahí. Ajá, en el Estado de México. Exacto. En el Estado de México. Saludos a Nicolás Romero en el Estado de México. Así donde es. se come, además, se cocina delicioso, una barbacoa riquísima la de allá. Uy, sabrosísima. Y tantas cosas, pues. Uy, sí, muchas cosas. A ver, te hubieras traído una barbacha, hermano, pues ¿qué te costaba? Los invito a toda la producción. Órale, a ver si es cierto, ¿eh? Eso dicen, ya la No, claro que Muy sí. bien, vamos. Los invitamos ahí con gusto. Órale. Y cuéntame de tu discapacidad. Y yo pues era una persona convencional, yo era trailero, andaba paseando por toda la República Mexicana y sufrí un accidente, me caí de la nodriza. No sé si La nodriza, que son estos remolques que tienen los trailers donde se transportan coches. Exactamente, así merito es el primero que sabe. Me caí desde una altura, desde arriba, de 4 metros. Caigo de pie y sufro un choque medular a nivel T8, T9. De aquí para abajo pues no siento nada. Fue algo complicado porque... O sea, del esófago más o menos para abajo no sientes nada. No, y fue complicado porque pues estar en el hospital, te sientes que ya no vas a poder hacer nada. Te sientes pues de lo peor, más que nada como eres padre de familia y es pues, esposo, pues piensas que el mundo ya se acabó. Y son las cosas tan pequeñas que te saca de una depresión. Bueno, en nuestro caso, cuando sufres un accidente, una niñita de 6 años me sacó una depresión por un salero. Y de ahí empecé a saber que la vida hay que disfrutarla. ¿Qué pasó con esa niña y qué pasó con ese salero? Estaba en mi casa, me la pasaba de la cama al sillón viendo tele. Nos preparó mi esposa unas jícamas, pepinos. Pero se salió a hacer compras. Y yo pues dije, pues le falta sal. Y me voy por la sala a la cocina y estaba arriba. Y no la pude alcanzar la sal. Y fue un destrozo mío que ni un salero puedo alcanzar. Un gusto que yo tenía. Y empiezo a chillar y empiezo a golpear, empiezo a pegar, empiezo a maldecir. Y llega mi hija y me dice, ¿qué pasó, papi? Y le digo, nada, hija, ¿qué quiere? Le digo, es que la sal no le alcanza. Dice, ven, es fácil, yo te ayudo. Me empuja, se me sube a las piernas y alcanza el salero. Y de ahí me demostró mi hija que yo no le puedo dar ese ejemplo de vida, de depresión, de tirarte al suelo, de no saber qué hacer. Yo lo tomé así, que tuve que darle un buen ejemplo a mi hija y empecé a buscar qué hacer y me empecé a ser deportista. Y pues ahora ya soy bicampeón para Panamericano. Y llegaste con una medalla de oro por lanzamiento de bala. De bala. Voy a ir a una pausa. Voy a regresar con en qué momento Daniela comenzó a correr, en qué momento esta niña inquieta comenzó a ir de aquí para allá hasta conquistar
medalla tras medalla tras medalla. Vamos a hablar con su entrenador, con Fabricio Chamorro, y en qué momento llega una bala, esta bala, no las otras que están en las noticias dando dolor, esta bala a la vida de Jonathan y este orgullo a la vida de todos los mexicanos. Bueno, están con nosotros campeones verdaderos. Empiezo contigo, Dani. ¿En qué momento empezaste a correr? ¿En qué momento tus papás dijeron, yo ya no alcanzo a esa chamaca ya está, córrele y córrele, no hay manera de que la podamos atrapar? Bueno, yo inicié a los 10 años de edad. Ajá. Cuando me enteré de que había deporte adaptado, ¿no? A mí siempre me gustaba como ver los Juegos Olímpicos en la tele, mi mamá me ponía a verlos, y se sentaba junto a mí y me ponía a narrarme las competencias. Mira, esto sí, y la natación, y gimnasia, y eso. Pero a mí me encantaba el atletismo, no sé por qué, no tengo idea, sí. Pero me gustaba mucho ese deporte. Y justo el día en el que dije, yo quiero correr, fue cuando vi a Ana Gabriela Guevara. Ajá. Correr esos 400 metros, quedar en segundo lugar. Dije, no inventes, yo quiero hacer algo así. Y ahora que ya te la encontraste, ya has saludado, ya, sí. Ya le has dicho, oye, ¿qué pasó, Ana? ¿Por qué no me alcanza el dinero? Oye, no eres lo que yo admiraba cuando era chiquita. ¿Qué pasó, mamacita? No me alcanza. ¿No le has dicho? Ahorita ya está. ¿Ya está resuelto? Está todo resuelto, sí. Ya no hay problema de querido entrenador, Fabricio, ¿no hay bronca con eso? Ya se corrigió, ya la CONADE fue una transición muy compleja para todo el mundo, para ellos y para nosotros, y ahorita a partir de los Juegos fue un parteaguas bastante bueno para este sentido. Se pudo hacer una limpia y conocer a los verdaderos atletas, a los verdaderos deportistas y entrenadores que realmente están trabajando. O sea, ¿tú sí dices que hay una limpia? Sí, no, totalmente. ¿Y 240 mil pesos al año es lo que les van a dar? Lo que ya nos dieron. ¿Ya alcanza eso? No, esto fue como un estímulo por los Juegos. Además, tiene las becas de acuerdo al rendimiento que tú tienes. Ya se reestructuró todo. Esto en fue el como caso de Dani, ¿cuál es la beca? Vamos a regresar a una cosa que se llama FODEPAR, Fondo de Apoyo para el Deportista de Alto Rendimiento. Debe andar entre los 15 y 30 más o menos al mes. ¿Alcanza? Es suficiente para no alcanza. No alcanza. Cubre lo básico. Cubre lo básico. Sí. Y pues de ahí se la tienen que arreglar con a lo mejor iniciativa privada que los pueda patrocinar. Patrocinio, sí. Tenemos sobre todo en especie, es lo que más te dan, nada más. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que pasó con Aarón Gordián Martínez, que regresó de los Paralímpicos y pues lo despidieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque le habían dado una licencia para cierto día de julio y no llegó? Hay mucha falta de educación, hay mucha falta de criterio para este tipo de personas. De repente la discapacidad crea como un miedo en las personas porque lo desconocido siempre te genera cierto miedo y pues lo mejor es desaparecerlo de tu vista, ¿no? Entonces Aarón pues, sufrió esto como muchos de los atletas han sufrido, atletas paralímpicos sufren este tipo de maltrato o discriminación porque pues, por desconocimiento de las personas, ni siquiera es por otra cosa, solamente por eso. Ojalá y el equipo del secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal o el propio secretario de Comunicaciones y Transportes, si llega a su conocimiento esta charla, pues le regrese la chamba a Aarón Gordián Martínez por este desconocimiento del cual fue víctima y que finalmente lo despidieron de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y pueda volver a su chamba después de los resultados impecables con los que regresó a nuestro país. Y termino, mi querido Jonathan, contigo. ¿En qué momento llegó esta bala a tu vida? Pues, ¿qué les puedo decir? También hay balas buenas. Y la bala mía fue ahora que volví a romper récord para Panamericano. Y por esa bala he puesto a México y tocado el himno nacional. Si supieron, tuve la insignia cuando me colgaron la medalla. ¿Por qué? Porque nos consideramos soldados de la inclusión y de la equidad. Soldados de la inclusión y de la equidad. Sí. ¿Qué es inclusión? ¿Qué es equidad? La inclusión ¿Y qué me vas a regalar? Ay, sí. Sí. Mira, antes de que cualquier cosa, te regalo un pin. A ver. Esto es pin, espero y te guste. Ajá. Pues, para ti. Muchas gracias. Para que veas que también nosotros como discapacidad podemos dar muchas cosas para México. ¿Qué falta en el asunto de derechos y de inclusión y de acceso a todo para las personas con discapacidad? Yo creo que todo, ¿no? Yo creo que estamos como al 50% en la accesibilidad. Aquí en la Ciudad de México puedes decir estamos como al 80%, pero en realidad si te vas a los municipios o a los alrededores, pues no hay transporte público para nosotros, es complicado.
los taxis no nos quieren subir. Es mucha lucha que tenemos con la fundación de que queremos tener municipios ejemplos. ¿Cómo se llama la fundación? Se llama la Fundación World Access Project o Proyecto Acceso al Mundo. Los que gusten, ahí está la fundación para que puedan adquirir un aparato funcional o cualquier silla de ruedas, muletas o bastones totalmente gratuitos. Y me dio un gusto venir a tu programa. Gracias, Jonathan. Igualmente, mi querida Dani, muchísimas gracias. Qué privilegio tenerte por acá. Fabricio, gracias. Y qué inspirador tenerlos por acá. Gracias y muchas felicidades. Nos estaremos viendo en los próximos años porque seguramente estarán cosechando éxitos y orgullo para los mexicanos. Gracias por salvarnos el día, gracias por salvarnos el día. En serio, gracias por traernos esta alegría en medio de todo lo que contamos todos los días en las noticias. Y hablando de noticias, aquí el resumen. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.